Venimos de tener una experiencia linda también en Santa Lucía. Hemos estado compartiendo la palabra allí con los hermanos. Muy lindo ambiente, muy lindo. Tengo unas ganas locas de predicar lo que prediqué allá, pero tenemos que seguir con... ¿Usted cómo está? Le ordeno mejorar. Bien. No, gracias, no. Lo haré, diga. Ah, bueno. Bien, me alegro. ¿Y ubica a Silvia Yorné? Silvia Yorné. Un poquito así. No la ubica. Bien. ¿Pero habrá venido? Silvia Yorné. Ahí está, mírela, esa es Silvia. Oh, ahí está. ¿Todo bien? Apocalipsis capítulo 3, verso 11. ¿Quién tenemos? ¿Sole? No. Mili, ¿cómo estás, Mili? Me alegro verte. Bueno, a medias te veo. Apocalipsis 3, del 14 al 22. ¿Escucharon hablar de Favaloro ustedes, verdad? ¿Alguna vez? ¿Algo? Favaloro. Cardiólogo argentino, muy práctico, de temperamento, entre otras cosas, flemático, muy capaz de resolver problemas. Los flemáticos son una característica temperamental que tienen habilidad de resolver problemas. Allí donde hay una persona creativa, inventora, que resuelve problemas, hay una persona que tiene un alto porcentaje de temperamento flemático. René Favaloro inventó el tema del bypass para resolver problemas. La vida de Dios es capaz de resolver problemas. Por naturaleza, la vida de Dios resuelve problemas. La vida del hombre crea problemas. La vida del hombre sin Dios crea más problemas. La vida de Dios resuelve problemas. Y allí donde una persona actúa en el más alto nivel de las capacidades que Dios ha puesto en él, es una persona que resuelve problemas. René Favaloro creó este famoso sistema de bypass. En realidad, bypass es evitar un problema dándole solución a otro. El bypass se hace para evitar que una persona se muera y su corazón se pare, porque una de las arterias principales del corazón que mantiene el corazón con vida, las coronarias, obstruidas con colesterol, etcétera, allí donde hay un problema en esa arteria, se le hace un bypass, o sea, se le hace una cinturita al problema y hace que la sangre circule de todos modos, no pasando por el puente roto, diríamos. Un bypass es una vía de acceso a un lugar cuando la principal está rota. Eso se extendió a todo el mundo y se empezó a practicar en todo el mundo, y él era el profesor, el creador, el inventor, y bueno, fue invitado por diferentes escuelas de medicina, diferentes grandes hospitales, clínicas,
Y él empezó a enseñar y se fue perfeccionando. Y algunos han llegado a superar el mejor nivel que él logró en su propia vida antes de suicidarse. Cuando el temperamento flemático, que generalmente no se da por vencido y actúa mejor bajo presión, no se ve acompañado por un temperamento complementario y saludable, suele tener una crisis y, como en este caso, termina en suicidio. El problema del suicidio, que habría necesitado un bypass, haber evitado ese camino cortado y haber ido por otro lado. Le faltó ese último bypass. Y nosotros como personas solemos resolver un montón de problemas en los recursos de Dios, hasta que nos atoramos en uno, olvidando que la vida de Dios resuelve problemas, ¿verdad? No el zapato del pastor. Bonita, ella no sé si se sigue sentando en la primera fila porque espera el compañero. Dice, tengo uno pero necesito el otro, así que está esperando. Y cada vez que vengo y me paro acá, ella lo primero que hace, me mira los zapatos y dice, no son los que traía en aquella oportunidad. Así que, bueno, ahora se dedica a escuchar la palabra sin riesgo. Nosotros tenemos en la iglesia de Apocalipsis, en la última carta de Jesús a las iglesias genéricas de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. La Odisea significa juicio de las naciones, juicio al pueblo, más específico, juicio a la iglesia creyente, al cuerpo testificante, a los hijos de Dios, entre comillas. ¿Y por qué tuve esa experiencia? Tal vez sea una especie de regreso o continuación de lo que pasó en Santa Lucía. Creo que Dios va a sembrar, entre otras cosas, fe. La fe es un verbo. El corazón de la fe es creer, y creer es un verbo. Yo creo, yo fe, tú fe, él fe, nosotros fe, vosotros, todos. Yo creo, tú crees, él cree, cada uno cree por sí mismo. Cada uno tiene que hacer fe. La fe sin obras es muerta. Quiere decir que si usted no actúa en base a lo que cree, usted no cree. No, sí creo, no cree. La fe es lo que uno hace en función de lo que cree. Por eso un hombre de fe se puede conocer por lo que hace y por lo que no hace. No hace lo que todo el mundo hace y hace lo que a lo mejor nadie hace, porque él cree, es su fe. Y en la carta a los Apocalipsis, en Apocalipsis a los de la Odisea, es una congregación genérica, probablemente haya sido el centro misionero de la ciudad de la Odisea, donde habían anexos o congregaciones más pequeñas, y este era el centro. Y la carta llega con una presentación de Jesús. Y la presentación de Jesús revela la intencionalidad de Dios para con la iglesia y revela el estado de situación de la iglesia y revela el camino de salida de esa situación. Cuando en una nación entra un nuevo gobierno, de cualquiera que sea, dicen que al nuevo gobierno se le dan 100 días
los primeros 100 días. Es el periodo de tiempo donde se esperan las revelaciones de los contenidos que trae el nuevo gobierno para bendecir la nación. Son los 100 primeros días donde se le da al partido gobernante la ocasión de tomar grandes decisiones. Si equivocan las decisiones en los primeros 100 días, remontarlas es un drama. Pero se le da un tiempo. Cuando Jesús viene y se presenta a la iglesia de la Odisea, se presenta en función de lo que la iglesia perdió en el camino de Él, olvidó en el camino de Él. Cuando Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea, se presenta con una identidad perdida por el corazón de la iglesia. Número 2, la presentación de Jesús a la iglesia revela el estado de situación de la iglesia. Y en tercer lugar, Jesús no lo deja ahí. Jesús señala una puerta para salir de ese estado. Si queremos. ¿Estamos listos? La Odisea, capítulo 3, verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el seguro, el estable, el creador, el principio, el criador, creador y criador, el que amamanta, el que sustenta, el que mantiene de pie, el que evita que el enemigo le muerda los pies y lo levanta más arriba. El amén, el testigo fiel y verdadero, el que no cambia. La iglesia cambió a tal punto que lo dejó fuera. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, esta iglesia llegó a existir porque soy el amén, porque le di origen, porque soy fiel y verdadero y porque soy el único que puede amamantar la iglesia hasta llegar a los niveles para los cuales yo la quiero llevar. Ese soy yo. A ese perdió de vista la iglesia. Se olvidaron que todo lo que han llegado a tener lo tenían por Él. Yo soy el principio de todas las cosas. Yo soy el que te di inteligencia. Yo te di un cerebro, te puse habilidades, te puse gestos, te puse temperamento, te hice capaz de resolver problemas, favaloro. Te di un temperamento chispeante para ser de bendición cuando te encuentres con la persona. Te di la capacidad de ser ordenado, puntilloso, a tal punto que tu temperamento melancólico va a hacer que las cosas brillen. Te di un temperamento colérico para que emprendas cosas sin temor a perderte en el camino, sino que vas a levantarte una y mil veces. Yo te di eso. ¿Qué te pasa? Cuando Él llega y se presenta, dice: hola, yo soy el que te di todo lo que tenés, yo te di todo lo que sos, yo permití todo lo que llegaste, yo te di esto. Todos cuando llegaron y escucharon y leyeron y tomaron contacto dijeron: claro. Número 2, soy fiel, soy perseverante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la siembra de fidelidad y de lealtad que sembré en ustedes? Y ahora resulta que estoy afuera y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Han perdido la sensibilidad de darse cuenta cuando la relación ha dejado de existir. Bueno, ese es Jesús. Vamos adelante, por favor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá. Jesús está diciendo, en el proceso hay una sensación de conciencia. Uno se da cuenta. Esta mañana veníamos caminando alrededor del centro cívico y orando por las casi 10.000 personas que día a día entran a trabajar ahí, aparte de las que van a hacer trámite.
Hay 10.000 personas vinculadas al centro cívico en un día de trabajo. Y dimos 7 vueltas, yo di 3. Para mí la plenitud fue 3, aunque algunos dieron 7. ¿Dieron 7? ¿Cómo? ¿Dieron más de 7 vueltas? Siguieron después que yo me vine. Es que yo me vine a la tercera. Llegaron a las 7 ahí. Dimos 7 vueltas. Dimos, dice el mosquito, pero yo iba en espíritu con ellos, orando por eso. Siempre que uno, y mientras íbamos dando vueltas, unos iban adelante, otros iban atrás, depende del ritmo. Y habían 3 hermanas que venían atrás, Ana María y 2 hermanas más, que ellas venían caminando desde las 7 y algo de la mañana, y nosotros nos unimos a ellos a nosotros a las 8:30 pasadas. O sea que ya venían orando caminando 1 hora y pico. O sea que venían medio cansaditas. Y hay una parte donde las baldosas de la vereda tienen una pestañita así donde se ha levantado, y una de las hermanas tropezaba en la pestaña y ha rodado, bonita. Nos dimos vuelta con Rodrigo, que veníamos, y la vimos bonita, estaba ahí dobladita le ayudamos a hacer. Digo, si hubiera tropezado yo en esa misma pestaña, se hubieran dado cuenta, porque yo venía con una botella así, clan, 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 iba a ser, se iban a dar cuenta. Si yo hubiera tropezado, también me hubiera caído. Por una... Federico, que venía al lado mío, en una de las vueltas tropezó ahí, pero como él tiene capacidad de reacción y no tiene sobrepeso y ni una cosa, el tipo no se cayó, pero probablemente uno se da cuenta en el proceso cuando algo no está bien. No es que es totalmente inconsciente. Ustedes se dan cuenta cuando una relación se está deteriorando, cuando algo está bajando de compromiso, cuando mi desempeño se está volviendo rutinario, cuando mi lectura ya no tiene la misma dedicación, cuando le está empezando a costar hacer algo que usted sabe que es bueno. Por eso Jesús dice, ojalá, pero ni para eso les alcanzó. Versículo siguiente. Pero por cuanto eres tibio, no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta declaración de la carta le llevó a la gente a un volver en sí, a un desafío de volver en sí. Cuando de pronto usted estaba seguro en el trabajo y de hoy para mañana lo echaron. Que fue un shock. Y usted empieza a buscar, bueno, a ver, ¿dónde se engancha y a quién le echa la culpa? Y un amigo le dijo, mira, yo veía venir esto con vos. ¿Y por qué? Vos no te diste cuenta que de a poquito fuiste bajando de nivel, la empresa lo tomó en cuenta, fue registrando. O sea, siempre llegabas 10 minutos antes, después llegaste 5 minutos antes, después llegaste 1 minuto tarde, después llegaste 10 minutos tarde. Y eso pasó a ser, si bien tenés media hora al mes para llegar tarde, vos te consumías la media hora del primer mes y la del segundo mes. Y te fueron teniendo paciencia hasta que dijeron, no, ya este tipo no es confiable, porque de pronto le dimos las llaves para que abra el taller, resulta que lo abre 10 minutos tarde. Los clientes están esperando entrar y él no ha llegado todavía. Si te dieron las llaves tenés que estar 10 minutos antes, porque el taller debe abrirse a las 8 en punto, a más tardar, para que la gente entre. Lo que estamos diciendo, que esta iglesia no llegó al estado en que estaba sin tener conciencia del deterioro progresivo en el que iba cayendo. Yo escucho a los políticos, a los economistas,
a los sociólogos, a los psicólogos, a todos los que entran en un programa de la televisión, en uno o en otro, y usted también lo hace, y ellos dicen, nosotros llevamos 70 años de deterioro de la economía y siempre hemos venido teniendo inflación, etcétera, etcétera. Pero nuestros países vecinos, por ahí se han mantenido una inflación, qué sé yo, al 3, 4, 5% anual, y nosotros el 30%, 28, 35, 40%, 50%, hace 70 años. Y decimos, no, el nivel de educación en que estamos ahora, las pruebas PISA, dicen que nuestros alumnos están por el piso. Y dicen, no, lo que pasa es que la educación en nuestro país viene hace 70 años que viene bajando. Y cada año necesita una inversión. Recién ahora están diciendo a las escuelas que quieren empezar, hay que hacerle un arreglo. Y están pidiéndole a las iglesias evangélicas ahora algún salón, algún lugar que se pueda usar como abierto, un salón. Nosotros tuviéramos todo esto, podríamos ofrecerlo. Están pidiendo porque las escuelas no están en condiciones porque el temblor les movió los esqueletos y ahora necesitan entre 2 meses y 8 meses para arreglar las escuelas para que haya educación presencial. Pero ¿no se dieron cuenta de esto? Sí. Pero hay que tomar decisiones. Y las decisiones tienen precio. Las decisiones tienen costo, las decisiones tienen inversión, las decisiones tienen disciplina. Por eso en esta carta Jesús es increíblemente práctico. Mire, ojalá hubiera sido frío, ojalá hubiera sido caliente, porque hubieran mantenido una identidad. En la Odisea habían vertientes calientes que tenían baños termales increíbles. Y tenía vertientes de la montaña que alimentaban el suministro de agua a la ciudad. Pero en algún lugar habían vertientes que se mezclaban las vetas y salía tibia. Y a ese lugar nadie quería ir. O iban buscando salud en la caliente o iban buscando refresco y nutrición en la fría. En la tibia no iba nadie. Parte de la ciudad era alimentada por estas vertientes tibias y la ciudad se levantó y rechazó eso y dijeron, es nauseabundo beber esta agua, una mezcla de agua fría con agua caliente, con todos los minerales que traen esa vertiente. Jesús está usando la experiencia que la iglesia está teniendo como ciudadano de la ciudad para confrontar el estado espiritual. Siguiente. Jesús es totalmente frontal, práctico y específico. Porque tú dices, o sea, la iglesia en política se llama, tienen un relato. Tienen un relato. Los partidos políticos tienen un relato y lo dan. A lo mejor no es cierto, pero le miente, que algo quedará. Pero tienen un relato, conforme a su filosofía, sus valores, sus ideales, sus principios, un relato político. Y vos le decís, ¿cómo pueden seguir pensando así, teniendo una realidad como esta? Déjense embromar. Mirá cómo sale humito de esta vertiente. No me digan que vale la pena refrescarse en ella. Mira el humito. Pero tienen un relato, el agua fresca que nutre la ciudad. Pero la vertiente es caliente. Entonces la iglesia llegó a tener un relato engañoso. ¿Cuál es el relato? Nosotros los creyentes también llegamos a tener un relato. Nos vamos acomodando el relato al nivel de un relato. Vamos a ver, racionalizando, explicando, justificando. Y bueno, pastor, es el tiempo, es la pandemia, es el paro de los micros. Cuando usted tiene un turno
que suelen dar a los médicos cada 3, 4 meses y tiene un turno y hay paro de colectivo, ¿usted qué hace? ¿Lo pierden? Y llama al padrino, a la comadre, al vecino, junta dinero, un remis en el turno. Hay que estar, ¿o no? ¿Cómo le voy a pedir a este hermano que me traiga acá si él piensa de otra manera diferente? Estoy preguntando, ¿con qué facilidad nos acomodamos a un nuevo relato para no tener que enfrentar la realidad que Jesús... Yo tengo un libro allí que se llama Lo que Jesús reclama de la gente. Y va tomando diferentes relatos de los evangelios y analiza el escritor lo que Jesús demandaba de la gente en cada circunstancia. Es muy desafiante el libro. Tengo otro que lo empecé a leer y me dio no sé qué y ahí lo tengo. Se llama Vida Radical. Claro, estamos en un gobierno peronista, no en todo caso. Y desnuda todas las... Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que tú... Y entonces descubrimos que Jesús, honesta, frontal, bien cuando alguien dice, vos sos responsable, pero vos sos responsable. Sí, pero mi señora, vos sos responsable. Hablas con ella y le decís, vos sos responsable. Sí, pero mi marido, escúchame, vos sos responsable. Vos sos responsable del 100% de lo que Dios espera que vos seas. Como esposa, como madre, como hija, como hermana, como pastor, como miembro. Sí, pero yo escucho por ahí que dice, lo que pasa es que en la iglesia hay algunas cositas que no me gustan. Sí, especialmente vos. No, la iglesia, el pastor, los diáconos, los ancianos, los líderes. Y vos sos responsable. ¿De qué? De por lo menos mantener tu carácter de columna. Se cayó todo, menos la columna. ¿Por qué no cayó la columna? Porque está unida a una zapata. Menos mal, ahora podemos tener un cable de aquí a acá y colgar una carpa. A 2 aguas. Porque hay 2 columnas que no se cayeron. No hay nada más. Vos sos responsable. ¿Por qué? Porque no ha sido columna. Todo el que venciere dice, yo lo haré columna. Cuando yo entré al Evangelio, empezamos a ofrecernos al Señor, con mi compañero. Señor, danos trabajo, oramos juntos, danos trabajo. Señor, danos trabajo. Y empezamos a encontrar huecos donde involucrarnos, una cosa, la otra. Llegó un momento en que tuvimos que decirle honestamente, Señor, quítanos algo. Porque Dios dice, ¿me pide trabajo? Sí, ya. Llegó un momento en que no dábamos más. Tuvimos que pedirle por favor que nos quitara algo. Eso hizo que el pastor se sintiera no solo muy cercano, sino muy apoyado en nosotros. Porque le sacábamos el trabajo de las manos y le hacíamos un trabajo excelente y lo dejábamos bien parado. Y él empezó a confiar en nosotros, más que en sus líderes, columna sin encofrar. Porque hay columnas sin encofrar. ¿Y qué se hace, Daniel, con las columnas no encofradas? Son columnas no llenas. ¿Y qué se hace con las columnas? Yo veo que le cruzan unas maderas así
y otras maderas así, porque hay que sostenerla, porque se doblan y se caen. Columnas no encofradas y no llenadas, son columnas que hay que invertir en ellos, más que ellos ser un mensaje de estabilidad al equipo. Y yo me pregunto, ¿no te habrá llamado Dios a ser columna? Y hay que andar apuntalando tu vida con oración, con búsqueda, hermano, hermana. Tú dices, ahora yo digo, dice Jesús, yo digo, y usa, usted de pronto es detallista y dice, 1, 2, 3, ¿cuántas palabras usa para describir el estado de lo que Jesús ve en la iglesia? Tú dices más, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿No habrá una palabra que resuma todo eso? ¿Con una sola? Parece que no. Quiere decir que hay facetas en nuestra vida que las podemos estar llevando bien, pero nos pueden dar un mensaje engañoso, porque hay otras, es como decir, cerrate la puerta, sí, y la de la oficina, no, esa está abierta, pueden entrar a la casa, por la oficina, por el fondo, por el frente, y mientras más puertas tiene la casa, más llaves hay que vigilar. Si tiene una sola puerta, cerraste la puerta, sí, por ahí salimos, así que, pero si hay 2 hay que vigilar, 3, 4. Jesús está diciendo, no sabes. Quiere decir que uno puede llegar a un estado de insensibilidad y no se da cuenta. ¿Sabe cómo se llama eso? Lepra nerviosa. La lepra nerviosa es un tipo de lepra que daña los sensores del dolor. Todos los sensores. O sea, usted no siente lo que duele, lo que quema, lo que está frío, todo lo que se debe comunicar al cerebro de que hay que actuar, ya sea por calor, por frío, por dolor, por apriete, por lastimadura, etcétera, no llega al cerebro, porque ese tipo de lepra daña los sensores nerviosos. Es un tipo de lepra. Y en los leprosarios, todos los días, mañana, mediodía y en la noche, les revisan de pe a pa a todos los integrantes del leprosario los pies, porque por ahí está llagándose, y como él no siente el dolor, no percibe nada, se le está haciendo una llaga que se le puede infectar, así que hay que modificarle el calzado, curarlo, modificarle el calzado. De pronto hay que vigilarlo, dónde pone la mano, porque por ahí pone la mano en una hornalla caliente o una hornalla prendida, y él no se da cuenta, no siente el dolor, hasta que el olor dice, se está considerando la mano, pero no siente dolor. La lepra nerviosa describe un estado de deterioro de la sensibilidad que no nos permite darnos cuenta cuando algo peligroso está ocurriendo. Pero tú no sabes, esta palabra describe un estado de insensibilidad, donde de pronto uno ve que todo está bien, pero hay cosas que ya están muertas. Espiritualmente hablando, esta es una realidad de este tiempo. Usted se acerca a una persona que tiene sensibilidad espiritual y dice, ¿sabe cómo lamento este tiempo porque no me puedo congregar? Y hay otro que le dice, bueno, pero si tenés al Señor no hay problema, podés pasar un año sin congregarte. ¿Sabe qué me pasó? Me robaron la Biblia. Hace como 6 meses que no leo la Biblia, me la robaron y no me he podido comprar otra, así que estoy sin leer la Biblia. Y todo bien. Sí, porque soy creyente, tengo al Señor. No.
Y no hay alguien que tiene dos que te pueda prestar una. No le has mostrado tu desesperación por leer la palabra. No has dicho, hermano, por favor, ¿habrá alguien que tenga dos Biblias, me pueda prestar una, aunque sea un Nuevo Testamento? Porque no tengo, y yo necesito, quiero, me vuelvo loco, no puedo vivir. ¿Nadie escuchó eso tuyo? No, lepra. Hace tanto tiempo que yo oro mucho, pero hace tanto tiempo que no tengo una respuesta a mis oraciones específicas. Lo que oro lo recibo. Hace tanto tiempo que una persona no me pide oración, confiando en que yo tengo línea abierta con el Padre. La verdad que no, ya no me piden que ore por ello. Y no te preocupes. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Debe haber. La gente se daba cuenta que estaba Jesús y venía como loco. Y como venían a mí, vendrán a ustedes, dijo Jesús. Como me buscan a mí, los buscarán a ustedes. Y como tienen hambre de Dios, descubrirán que vos tienes de Dios. ¿Y nada de eso pasa? Y no sabes. Tú dices, relato evangélico. Mas tú dices, mas no sabes que tú eres. El tú eres que yo veo contrasta con el tú yo soy, según creo. Y entonces dice, desventurado, desventurado. No tuve tiempo para buscar la definición específica de la palabra desventurado. ¿Alguien me puede ayudar gramaticalmente? Que desventurado. ¿Qué será, Gladys? ¿Vos tenés idea? ¿Desventurado? Claudia, perdón. ¿Vos, Estela? ¿No qué? Sacate el barbijo, por favor. ¿No qué? Desventurado. Ajá. Acá dice que causa o conlleva desventura, gran dolor o sufrimiento. Google dice estado de gran dolor. ¿Y por qué no grita? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no pide auxilio? ¿Por qué no confiesa que tiene necesidad? Jesús está describiendo un estado de pérdida de conciencia, de desventura. Siguiente, desventurado, miserable. No, siguiente no, 17 nomás. Miserable, ciego, pobre, desnudo. Bueno, googlee usted, llegue a su mensaje. La opinión de Jesús de esta iglesia es la opinión de Jesús de la iglesia contemporánea de este momento histórico. Y esto irá así hasta su segunda venida, que puede ser la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, no sé cuándo, pero a cualquiera de nosotros nos puede llegar el tiempo de la partida, y eso es como si el Señor hubiera venido, porque el Señor te puede llamar a su presencia mañana y ya no tienes tiempo ni de vestirte, ni resolver el problema de la visión, ni de la desventura, se acabó el tiempo. Entonces Jesús, en su gran misericordia, el amén, el testigo fiel y verdadero, el criador, le está hablando a esta nación, le está hablando a este mundo, le está hablando a los hombres y a las mujeres, le está hablando a las iglesias cristianas, a los líderes, a los pastores, a los creyentes, le está hablándote a vos te está hablando. A ver, deja de lado el otro. Tal vez tenga un estado de desventura peor que el tuyo, pero hazte cargo. Versículo siguiente dice, 18, por tanto, en este estado de situación, si vos aceptas lo que yo veo y te hago saber, entonces habrá esperanza. Hay esperanza para esta iglesia. Hay esperanza para vivir lleno de pasión por Jesús, por el Evangelio, por la gracia, por la nación, orar por la persona. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Hay esperanza. Qué increíble.
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestidura blanca para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben qué? La congregación decía, no hay como el Castaño, un lugar de atención para, es cierto que no tengo que hacer promoción, porque Mary trabaja ahí. Entonces para ella lo mejor es el Castaño. Jesús diría, yo te aconsejo que de mí compres colirio o saludable atención para tus dolencias. La congregación empezó a pensar, el lugar donde yo trabajo es mejor que todo lo que el Señor puede proveer. El lugar donde yo trabajo atienden a los enfermos y los sacan del COVID. El lugar donde yo ministro, entonces la congregación era una extensión de promoción de la ciudad. Por eso Jesús usa lo de la ciudad para avergonzar a la iglesia, para tomar conciencia. Así que no me diga, no, mi marido, el Hugo. No hay lugar donde los jóvenes se puedan recuperar, salir de la droga, como el deporte que mi marido les hace practicar. Y el Señor, bueno, después el Señor, bueno. No hay mejor descanso que los colchones que yo le vendo a la gente, dice el Ricardo. Y dice, y el Señor no te da descanso, después el Señor. Entonces el Señor está en la puerta. Yo te aconsejo, ustedes han perdido la fe. O sea, si han perdido la fe, han perdido la relación. Por eso Jesús está en la puerta. Hoy en día tenemos que preguntarnos, ¿tengo tiempo devocional? Devocional significa devoción, reconocimiento, honra a la persona determinante en mi vida. Me encontré con una persona que decía hasta el día de hoy, hace 4 meses o 4 años, no me acuerdo bien si 4 meses, hay una diferencia de tiempo, que ha perdido a su mamá, pero todavía no se acostumbra al hecho de que ha perdido a su mamá. Y una devoción. Quiere mantener un vínculo vital con esa persona que ya no está y hace determinar su vida. Eso se llama devoción. ¿Vos tenés devoción por Jesús? ¿Tenés tiempo devocional con Él? Eso está diciendo. Compra oro firo. Cuando pusiste tu fe en Cristo Jesús, te comías la Biblia, te comías la iglesia, te comías la actividad, esperabas el fin de semana, querías seguir leyendo, era, qué rabia, tengo que dejar, tan lindo que se ha puesto esto. Ahora estás anhelando que te inviten de algún lugar y de otra para tener, ojalá me resfriara, así tengo una justificación a mi conciencia para no ir al culto, y después se enferma. Y se enferma mal, porque Hebra Kedabra, nosotros la conocemos como abracadabra. Hebra Kedabra significa será como hablo, será como pienso. Y la Biblia dice que Jesús le dijo a la iglesia, tú dices Hebra Kedabra y no sabes que eres lo que dices. Yo te aconsejo que de mí compres fe para tener una relación de confianza, vestiduras blancas. O sea, esta iglesia tenía una conducta hipócrita, no eran cristianos, tenían práctica. De hecho, Jesús vino a golpear, o sea, se reunían, tenían culto, cantaban, adoraban, levantaban ofrendas, seguían edificando, seguían manteniendo, en realidad todo bien. Las vestiduras simbolizan el estilo de vida. El estilo de vida no era cristiano, era comunitario, era cultural. Los hermanos practicaban todo tipo de
Y bueno, actividades sociales. Iban en contra del Evangelio, pero bueno, tampoco hay que ser tan fanático. Fe. No había práctica de fe. Había una cultura religiosa sin fe. La fe condiciona al que la tiene. La fe en Dios condiciona al que tiene fe en Dios. Porque Dios es condicionante. Si yo tengo fe en Dios, estoy condicionado por esa persona en la que yo confío. Dice la ciudad de la Odisea, sabe que lo que dices que eres no es cierto. Tal vez usted viva con uno. Tal vez usted viva con uno que dice que es, y usted sabe, porque vive con él, que no es. No es. Usted sabe. Y yo sé que usted sabe, que yo sé que Dios sabe. Y que los dos sabemos, usted y yo, que Dios sabe. Y usted está viviendo con un hipócrita. Usted sabe. Pero como es pariente, como es íntimo, como es amigo, como es hermano, puede ser su esposa, su esposo, su propio hijo. Y bueno, Jesús dice, lo estoy por vomitar. No, Señor, no hagas arcada delante mío. Muy práctico Jesús. De mí compra oro, compra un estilo de vida cristiano, porque se van a dar cuenta que andas desnudo. De mí andas desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, no disciernen la presencia de Dios, porque si no, se habrían dado cuenta que Él no está en el culto. Está afuera. ¿Cómo que no se han dado cuenta? Siguiente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra aquí, castigo. A ver, ¿hay algún carpintero acá? ¿Carpintero? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Bono de carpintería? Nada. No. ¿Alguien? ¿Papá carpintero? ¿Vos, papá carpintero? El Beco. El Beco compraba una camionada de tronco y se la descargaban en el patio. Y el Beco agarraba un carro, unas cadenas y lo metía dentro de la carpintería. El tronco ahí. Y lo asentaba en una sierra. Y en la sierra, lo primero que hacía el Beco con un tronco era cantearlo. Significa sacarle cáscara. Y quedaba una cosa cuadrada, tablable. Se pueden sacar tablas para luego cepillarlas al tamaño, al grosor y al ancho para hacer mueble. No hay cáscara en los muebles que usted tiene en su casa, a menos que sea la verja, que se hace en verja con esa madera que se saca de los troncos y se los para allí, después se los barniza, son bonitos. Y ahí se meten hasta las plagas. Yo canteo a todos los que amo. Les saco la cáscara, lo que no sirve, lo que hace inservible el árbol hasta que se lo saco. Soy celoso. Arrepiéntete. Quiere decir que si esta iglesia
es invitada a arrepentirse, es porque hay esperanza. Usted y yo tenemos esperanza de levantar el nivel en el cual la cuarentena nos bochó, el impedimento de abrazarnos, de vernos, pero el celo por Él, el fuego interno, la pasión por Jesús, su palabra, la oración, el celo por mantener un carácter cristiano, eso dice Jesús, se va a dar cuenta la gente de la desnudez tuya, porque en algún momento se te va a escapar lo que tienes en el corazón y te va a mirar y va a decir, como no es creyente usted, yo no pensaba que usted iba a hablar como está hablando, iba a insultar como está insultando, iba a decir las cosas que está diciendo, iba a ver en celular lo que está viendo. Eso está diciendo Jesús. Este es un tiempo donde es complicado poder esperar que un creyente diga, hacelo como yo lo hago, viví como yo vivo, te va a ir bien. Porque desventurado, bueno, en esto muy bien, pero ¿y en esto? En este país estamos dando vuelta en un dulce de leche que cada vez se pone más espeso. Y a saber si nos vamos a poder mover como la rana que disfrutaba el calorcito del agua y se fue acostumbrando al calor hasta que murió cocinada. Si el Evangelio no entra en el espíritu de esta nación, vamos a morir cocinados. Si no entra en el espíritu del liderazgo político, gremial, comercial, de la sociedad, del pueblo, de las iglesias, de los creyentes, de usted. Tengo la vecina que puso una palmera y puso otra palmera. Y ella, el marido, había comprado un arbolito de esos de ciruela flores, esos moraditos, hermosos, son bonitos. Lo atacó la goma, es una plaga que agarra a todos los frutales, los duraznos, usted va a ver una especie de gelatina que le pega, eso chupa la savia y anula y seca, y usted va a ver que los duraznos empiezan a retorcerse, secándose, y se muere el tronco y se seca el durazno, porque ya no sube la savia. Usted vaya a ver el tronquito, se ha retorcido el tronco y se ha abierto el tronco, como se mueren los frutales atacados por eso, porque en el tiempo oportuno hay que echarle un aceite que impide que esa plaga se agarre. Esta iglesia perdió la sensibilidad de darse cuenta que había que dedicar más tiempo a buscar la voluntad de Dios, más tiempo a pensar en Él y a dejar que Él nos ilumine, que Él traiga pensamientos, que no sea yo el que vea, sino el que Él me ilumina. Yo castigo, reprendo. ¿Saben qué significa la palabra reprender? Está pensando, ¿verdad? Usted está pensando que reprender significa retar. Retar. No. Yo llevé al taller mi auto y me lo reprendieron íntegro. Ahí está. ¿Y qué le hicieron? Le cambiaron cubiertas nuevas, amortiguadores nuevos, le pusieron cambio de aceite, filtro. O sea, reprender significa empujar con la verdad lo equivocado, sacarlo de cuadro y dejar la verdad. Empujar con lo correcto, lo incorrecto y dejar lo correcto. Empujar con lo lícito, lo ilícito, fuera de cuadro y dejar lo lícito. Reprender significa usar la verdad para convencer del error y que la persona se abrace a lo correcto. Jesús está diciendo, ustedes dicen, mas yo les digo y yo reprendo. He venido a darle una oportunidad única a tu vida. Hoy
acepta la reprensión, acepta que estás lleno de goma, se te ha secado el tronco. Vayan a ver, hermoso el arbolito, seco, lleno de goma y retorcido el tronco, porque a medida que se seca la madera, tanto de durazno, cerezo, ciruela, se retuerce cuando se seca. Es como el eucalipto. Pareciera la carta más dura, pero es la carta más tierna. El corazón de Jesús se duele golpeando a la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. No había intimidad espiritual, había religiosidad, había presunción evangélica, presunción religiosa, fervor religioso, pero no había vida. Tal vez usted convive con alguien así, o tal vez en su casa conviven con usted que es así. Yo reprendo y castigo al que amo, por tanto yo espero. Todavía creo que la única sensibilidad que registro es la que yo provoco con mi verdad, con mi persona, con mi golpe, y es arrepentimiento. El arrepentimiento significa poner cosas nuevas allí donde antes estaban y que yo desplacé con pensamientos nuevos, conducta diferente, a tal punto que si me ven estoy desnudo de cristianismo, desnudo. No hay vida cristiana. Había un cojo que pedía limosna, la puerta de la hermosa. Y yendo Pedro y Juan a la hora de la oración, él le dijo: lo que tengo te doy. Se transformó en una bendición. Puedes decirle a las personas hoy que te cuentan un drama y un problema: lo que tengo te doy. Hoy en día todo el mundo va al sanatorio, va al hospital, va allá, y lo que tengo, al principio vos viniste es así, leproso, el Señor te sanó, te hizo una nueva criatura, ahora le recomiendas que haga yoga, está muy tensionado, hace yoga. Vení, sentate. El Espíritu Santo y yo te vamos a ministrar un relajamiento. Siéntate. Y te sientas al lado y oras por él. ¿Cómo te sientes? Un poquito mejor, vamos a volver. Quédate, Señor, una nueva cuota de tu gracia. Te damos gracias porque tú eres el descanso. Tú dices aquí: vengan a mí todos los que están contracturados, que yo les haré masajes en el espíritu y alcanzará la carne. Siéntate. ¿Cómo te sientes? Ya oramos 2 veces, un lindo periodo. Mejor, mejor. Bueno, sigue ahí, vamos a volver a orar. Hasta que te conviertas en un lechoso. ¿No te duele? No. Gracias, Señor. Ve a casa. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no tenemos confianza de que Dios me va a usar para eso. Y he perdido la expectativa de mi fe. Esa es la iglesia de ahora. Antes, cuando todavía estaba el recuerdo de la liberación, de la sanidad, de la reprensión, de la formación, de esto, del otro, decían: vení a mi iglesia, le vamos a pedir al pastor que te ore, y ya va a ver impulsudo el pastor. No, ahora está viejito, es hombre de riesgo, ya no te puede tocar,
Entonces, ¿y ahora qué le decimos? Y bueno, busca al Señor. Y bueno, llévame a donde vos solís encontrarte con Él. Bueno, venite mañana a las 8 menos cuarto de la mañana a casa. ¿A tu casa? Sí, 8 menos cuarto. Y cuando lo recibes a las 8 menos 10, porque es puntual, te lo llevas al rinconcito donde vos tenés la mesita y abres la Biblia y dices, sentate, vamos a tener un encuentro con el Señor. Yo todos los días me encuentro con Él acá. Señor, estamos aquí con mi amiga. Y yo le he pedido que venga para que juntos tengamos un encuentro con vos. Como los 4 amigos que llevaron al paralítico para que Jesús pusiera las manos encima. Ya no hay de esos. Porque usted de pronto va a tener que decir que no tiene un rincón. ¿A qué rincón lo va a llevar? No hay cultos ahora en la semana. ¿A dónde lo va a llevar? Y entonces, que siga buscando al Señor como lo concibe. Y se va a la de Punta Correa. Se va a ir a San Expedito, se va a ir al santuario de la comadre. Ella tiene un santuario allá, tiene un rincón lleno de un montón de cosas. Y si no, se va a fabricar uno, y pobrecito es todo lo que tiene. Esa es la iglesia ahora, de la cual usted y yo somos parte. Y Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Y si he venido a golpear en la iglesia y he tenido este mensaje para ustedes hoy, es porque yo los amo y porque quiero reprenderles, quiero que hagan un cambio, que saquen ese amortiguador que hace cuando ustedes van atrás, el que va atrás, cuando ve un pocito, la rueda hace así, eso significa que el amortiguador de usted está muerto. Cuando usted ve un auto de atrás y ve que la rueda hace así, tiene los amortiguadores rotos. Están, pero no sirven, no funcionan, están quemados, están reventados. Y lo único que tiene es un peligro andar en un auto así, porque en cualquier momento pierde control. Jesús dice, se va a descubrir la desnudez, se van a dar cuenta que no tienes poder, que no tienes fe, que no tienes vida, porque no la ofreces, porque tampoco fluye de ti. Y entonces la iglesia será ignorada. Jesús jamás fue ignorado, porque Él siempre sentía que de Él salía poder. Y si no sale poder de usted, será ignorado. Y como la sal, será echado. Y lo pisarán. Nunca pisaron a Jesús. Aunque pensaba que lo estaban matando, Él decía, nadie me mata, nadie me quita la vida. Yo lo pongo. Nadie me quita la vida. ¿Quiere ser eso? ¿O quiere responder a Jesús? Nos ponemos de pie. Mili, versículo 20. Leamos al unísono este versículo, todos juntos. 1, 2, 3. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién dice esto? Jesús. ¿A quién se lo dice? A mí. Esto lo dice Jesús. ¿Y a quién se lo dice? A usted. Por lo tanto, hasta aquí llegó mi amor. Yo me voy a ir a casa con la responsabilidad de responder yo a esto. Usted haga lo que quiera, pero la gente se dará cuenta de su desnudez. Señor, nos arrepentimos de todo corazón. Por nosotros, por mí, por nosotros, por la iglesia, por nosotros, por todas las iglesias. Señor, nos arrepentimos, perdónanos. Presumimos que todo está bien y somos desventurados, pobres, ciegos, desnudos. Señor, perdónanos por la insensibilidad que nos ha quitado la conciencia de que te había quedado afuera
Hemos seguido viviendo, trabajando, estudiando, relacionándonos, buscando y encontrando cosas, pero te hemos perdido en el camino. Una iglesia que no es buscada por el agua ya tiene desierto propio. Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Entresacamos lo precioso de lo vil, queremos volver a ser como tu boca otra vez. Sí, Señor, aceptamos el reto, el llamado. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Señor, no queremos que la sociedad, la comunidad, los vecinos, los amigos, los parientes digan: yo antes te escuchaba hablar de Jesús y ahora hace tiempo que no me dicen nada de Él. ¿Te lo sacaste de encima? ¿Será que ya no eres más evangélico? Antes me invitabas con insistencia a la iglesia, hace mucho que no lo haces. ¿Será que vos dejaste de ir? Oh Señor, yo sé que vos estás poniendo convicción de pecado y la paz del perdón. Y como Pablo a Timoteo, yo les ordeno en tu nombre: aviven el fuego del don de Dios en ustedes. Háganse responsables, aviven el fuego del don de Dios en ustedes. Aviven el fuego del don de Dios en ustedes. Es una orden en el nombre de Jesús. Amén.